Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día muy especial, nuestra primera charla de este ciclo webinar 2025. Aunque ustedes no lo crean, ya vamos por el sexto año. Este es el sexto año consecutivo de los webinars. El tiempo pasa rapidísimo. Y como aprendimos un montón hasta ahora, este año también vamos a aprender un montón y tenemos el grato gusto de empezar esta charla con la doctora Miriam Rosenek. Ella es médica clínica, infectóloga, geriatra. Siempre te pregunto si hay otro título que tengas, que ella elaboró esta charla conjuntamente con la doctora Sandra Aronson sobre vacunas. Y el tema es vacunas. Las próximas charlas van a ser muy vinculadas a vacunas y adultos mayores frágiles, en este caso vinculado con COVID. Hagan las preguntas que quieran. Aquí en el Zócalo va a aparecer el mail, donde ustedes pueden hacer comentarios que quieran, preguntas, también pueden ser por el chat de YouTube. Y siempre recuerden que para tener el certificado van a tener que contestar tres preguntitas choice. También con el mail que está aquí en el Zócalo, ustedes van a recibir luego las preguntas. Bueno, sin más, Miri, mil gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que estás con una agenda súper apretada, pero siempre participando. Así que mil gracias, Miri. Bueno, hola Marce, hola a todos, gracias por la convocatoria. Les cuento que, como siempre, con mi coequiper, la doctora Sandra Aronson, que hoy por una cuestión personal no ha podido participar, pero bueno, esperemos que las próximas charlas la tengamos también presente y poder conversar junto con ella, como hacemos siempre en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar de la vacuna de SARS-CoV-2, de COVID, pero enfocándonos específicamente en pacientes frágiles. Entonces, nosotras lo que esto lo pensamos desde dos lugares. Primero pensarlo desde la fragilidad y después pensarlo desde la COVID. Empecemos pensándolo desde la fragilidad. Si nosotros pensamos que en el año 2022, en una consulta, en un censo que hizo el INDEC, tenemos 7,5 millones de adultos mayores de 60 años en nuestro país, lo que significa, en cuanto a la población total, el 15,7% de la población total del país. Y el 11% de estos pacientes mayores de 65 años. Julio Nemerovsky, que lo conocen todos, hizo un trabajo en la Fundación Barceló, en donde él lo que vio es que más o menos el 8,8% de los pacientes eran pacientes frágiles, de los adultos mayores encuestados por él en su trabajo. Hay distintas estadísticas, qué cantidad de personas mayores son frágiles, pero pensándolo desde que la población va envejeciendo, hay lo que se llama un envejecimiento del envejecimiento, o sea, cada vez más personas más grandes dentro de los adultos mayores, es esperable que también haya más personas frágiles. ¿Qué es lo que queremos entonces? Queremos limitar, fomentar el mantenimiento de la capacidad funcional para que la aparición de discapacidad, de dependencia, sea lo más tarde posible, lo que el doctor Luis Cámara siempre dice como la compresión de la multimorbilidad. Este es el proyecto en donde mantener la salud es fundamental y obviamente todo lo que sea prevención y ni hablar de las vacunas tiene un lugar preponderante. Acá vemos en un trabajo también del INDEC, en donde hay una comparación. A ver, entendamos el gráfico. Acá hay una tabla dividida, un gráfico, perdón, dividido en dos. De un lado tenemos los varones, los más claritos son los varones, los más oscuros son las mujeres. Los, eh, los segmentos que están llenitos representan
el año 2022. Los que tienen transparencia son los del 2014. 1914, perdón. Veamos entonces lo que era la pirámide poblacional en el 2014, en donde era bien en triángulo el asunto, con una panza, sobre todo en personas bien jóvenes, hasta los 30, y ahora vemos cómo el triángulo se hace más cilindro, digamos, más rectángulo, y la panza no es tan evidente y hay mucho más personas en las etapas superiores de la vida. Acá arriba, 85 años y más, acá 45, 50 años. Entonces, evidentemente, la población está envejeciendo. Esto es lo que se llama el índice de la misma fuente, el índice del sobreenvejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Acá abajo tenemos varones, arriba en clarito mujeres y en el medio todas las personas. 1970-2022, cómo hay cada vez más personas que tienen más años. ¿Qué es el índice de sobreenvejecimiento? Es la cantidad de personas de 85 años o más que hay por cada 100 personas de 65 años o más. En el año 70, 1970, esto era el 5%, hoy es el 10%. Y entonces, ¿cuáles son las causas de mortalidad de los adultos mayores? También según este censo del 2022. En color marroncito acá, lo voy a señalar, es todo lo que sea enfermedades del sistema respiratorio. Calculemos que esto se hizo en 2022, fresquito el tema de la pandemia, y en celestito acá tenemos COVID-19. Los otros números, en grisecito, todo lo que sea enfermedades del sistema circulatorio, y tumores en la primera columna, que es este color medio mostaza. Entonces, vemos que aún sin incluir COVID, aún sin incluir COVID, las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad en los adultos mayores de 60 años, porque acá lo que se miró es a la población mayor de 60 años. Y la segunda causa de muerte fue todo lo que sea enfermedades del sistema respiratorio, en donde, por supuesto, las infecciones tienen un rol preponderante. Qué interesante esto en el sentido que al margen de la edad en sí, si uno adiciona el concepto de fragilidad, o sea, el riesgo es mucho mayor. O sea, ¿cuántos tenemos pacientes de, no sé, de 80 años que están funcionalmente muy bien, ¿viste? Y por otro lado, alguien de 70, 70 y pico que tiene una funcionalidad muy deteriorada por X situación, obviamente su riesgo desde el punto de vista general, donde mortalidad también entra, desde ya es mucho mayor. Obviamente. Y ahora vamos a mirar qué pasa con la inmunidad en adultos mayores, no específicamente en frágiles, si bien vamos a decir un par de cositas de los frágiles. Sabemos que la respuesta inmune en los adultos mayores es menor y que la respuesta a las vacunas está directamente relacionada con la respuesta inmune. Hay menor cantidad de células con función citotóxica, menor cantidad y en menor funcionalidad las células presentadoras de antígenos. La cantidad de linfocitos naive, ingenuos, que no conocieron antígeno antes, es menor proporcionalmente, por lo tanto hay mayor cantidad de células de memoria, T y B,
que son las que directamente están relacionadas a la producción de una respuesta frente a la invitación que la vacuna significa. Yo cuando doy una vacuna, estoy invitando al sistema inmune a evaluar eso que le entrego, que es el antígeno vacunal, tomar una decisión y hacer una respuesta. ¿Quién es el encargado fundamentalmente de esto? Los linfocitos nuevos, los que no conocen antígeno previo, porque si conocen están ocupados en ese otro antígeno. No les puedo pedir que se ocupen del nuevo que les estoy mostrando, ofreciendo. Entonces, esta es la parte negativa de la balanza. Vamos a la parte positiva. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los que trabajan en ingeniería vacunal para bypassear todo este problema? Por un lado, vacunas de altas dosis, lo sabemos por la vacuna de influenza, que claramente tiene éxito en personas mayores, más éxito que las vacunas comunes. Vacunas achuvantadas, misma idea, vacunas que tienen un agregadito de un sistema achuvantado que también aumenta la respuesta inmune. Agentes inespecíficos que mejoran la respuesta inmune en general, por ejemplo, la vacuna BCG, vías de administración nuevas que apelan a a una mayor convocatoria del sistema inmune, por ejemplo, la vía intradérmica o la vía intranasal, marcadores de inmunosenescencia para ver exactamente de qué estamos hablando y por ahí, conociendo claramente cuál es el problema, puedo ir a mejorar un ofrecimiento de respuesta y también mirar la respuesta frente a las vacunas no solo mirando anticuerpos o células T, sino también por ahí otros marcadores que me pudieran servir para evaluar la respuesta y la eficacia de esa respuesta a las vacunas. Dijimos que íbamos a mirar primero desde las vacunas, desde la COVID, y por otro lado, ¿qué pasa con las personas frágiles? ¿Se vacunan más o menos los frágiles? Y uno, por un lado, pensaría, no, se vacunan menos porque, ya que son frágiles, los dejo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a responder? ¿Qué sentido tiene que los vacunen? Pero por otro lado, son personas que están especialmente miradas desde la salud. Hay este, mucha inversión, pero no inversión en dinero, sino que realmente hay muchos ocupados en la salud de estos pacientes. Entonces, por ahí, eso querría decir que se vacunan más. Bueno, en este estudio mexicano de Delgado Arce, lo que vieron en 920 y pico de pacientes, 70 años o más, 14% de estos pacientes eran frágiles según el criterio de Linda Fried. Esto es un estudio mexicano. Y lo que vieron en estos pacientes, el 30% de estos pacientes con una edad media de 78 años tenían algún grado de discapacidad en las actividades de la vida diaria instrumental. Y lo que vieron es que la proporción de pacientes que se vacunaban con o sin fragilidad era similar. O sea, corolario, vacunar. Se vacunan igual, según esto por lo menos, y hay algunos trabajos que van por el mismo carril de interpretación, se vacunan igual en cantidad los que sí y los que no son frágiles. Y uno a veces puede pensar hasta en los frágiles, puede ser hasta más sencillo en el contexto de ir a un geriátrico, por ejemplo. Las casas de Totalmente. todos, o sea, hay programas, por eso es interesante a ver si había o no un programa. Eso pues se facilitó mucho post pandemia, porque ahí las pandemias iban a vacunar. Pero Claro, es incluso hay lugares privados que vacunan a los total que pacientes van en a la casa. domicilio también. Hay pacientes míos que están en la casa y que va el vacunatorio va a la casa a Tal vacunar. cual, Eso tal está cual.
Pero sí siempre pensando en el concepto que no el hecho que sea frágil, la vacuna va a ser menos efectiva, sino probablemente es el que más la necesite. Ese Totalmente, porque está esta paradoja, ¿no? Por un lado es el que peor responde y por otro lado es el que más la necesita. Entonces, ahí hay un lugar difícil de recorrer, ¿no? ¿Y por qué? Ahora vamos puntualmente a COVID, pero si cerramos los ojos, podemos no escuchar la palabra COVID y pensarlo para cualquier infección respiratoria esto. ¿A quién le va peor? ¿A quién le puede ir peor con una infección respiratoria? Hablando puntualmente de COVID, porque esta diapo está sacada de un trabajo de COVID. Pero la idea es, los que tienen reserva funcional limitada, y ahí los adultos mayores, y más que nada los pacientes con fragilidad, tienen una reserva funcional limitada. Inflamación excesiva, sabemos por distintos trabajos, no vamos a hablarlos hoy, pero si a alguno le interesa, le puedo pasar material porque me encanta el tema, pero sabemos que hay mediadores inflamatorios que están aumentados en los pacientes adultos mayores y también, sobre todo en los frágiles, y otros mediadores que cortan la inflamación que están disminuidos. Entonces la respuesta inflamatoria es autogestiva y se sostiene en estos pacientes. Función respiratoria alterada y control viral defectuoso, lo cual está directamente relacionado con la imposibilidad de limitar el cuadro por esta cuestión de la inmunosenescencia y a veces agregado medicación, tratamientos, enfermedades de base. Esto ya lo sabemos, recontra sabemos que el riesgo de muerte de COVID aumenta con la edad, por la inmunosenescencia, por el estado proinflamatorio, porque no pueden limitar la infección, por las comorbilidades, por la fragilidad, por la posibilidad de contagio en centros cerrados. Y de hecho, en este trabajo del ACIP, de la reunión ACIP de 2024, este trabajo muestra el seguimiento de un año entre fin del 2022 y fin del 2023 en adultos mayores, como la mortalidad es mayor en número, en personas, cuanto más grandes son, más fácil es esto. Acá probablemente esta interpretación de que más de 75 se mueren menos que los de más de 70 probablemente tenga que ver con los números y no con otra cosa. Pero lo interesante de este cuadro, de esta evaluación, es que un tercio de los pacientes que habían fallecido en este tiempo por COVID grave, eran pacientes residentes de tercer nivel, lo cual claramente no es un reflejo de lo que pasa entre nosotros. No tenemos que un tercio de nuestros adultos mayores están internados en tercer nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más dependientes, probablemente más frágiles, más posible es que la COVID sea más grave y la mortalidad mayor. Y otra cosa, y esto también tengámoslo en cuenta para las charlas que vienen, porque pasa lo mismo en neumonía, en virus sincicial respiratorio y en otras virosis respiratorias, un tercio se mueren, 2 tercios, perdón, se mueren en el hospital, pero un tercio posterior se muere al mes en el alta. O sea, ya en su casa, residencia, etcétera. También sabemos más que de memoria que a mayor número de comorbilidades, mayor riesgo de severidad, tanto de la COVID como de todas las otras enfermedades respiratorias. ¿Qué nos pasa? Esto es a la semana 52, o sea, fin del año pasado, todo el año mirando lo que son las infecciones por virus respiratorios en adultos.
Miremos, por supuesto, las últimas columnas, que son las columnas de adultos. Vemos acá el azul, el más oscurito, es SARS-CoV-2, presente en todas las edades, y acá vemos en el tiempo, desde la semana 1 hasta la 52, 2024, vemos que hay azul en picos cuando empieza el año y cuando termina el año. Este año también vimos que en diciembre, a fin del año pasado y principio de este año, es donde más se acumularon los casos de SARS-CoV-2. Y les dejo picando, para que tengan más interés en las próximas charlas, que el color turquesa es virus sincicial respiratorio. Todas las edades tienen una rayita turquesa, mira, todas las edades. Rosa y verde es gripe. Acá lo mismo, vean que virus sincicial respiratorio en el tiempo, este sí tiene una estacionalidad más asociada al otoño-invierno, y en general precede a la gripe, ya lo vamos a charlar la vez que viene, y este año fue después de la gripe, lo cual tenemos que recordar que los virus son seres vivos, o más o menos, y que los comportamientos no siempre son predecibles. Para terminar con la cuestión de qué nos está pasando con COVID, vemos acá casos confirmados y casos fallecidos durante todo el año 24 y hasta la segunda semana, principio de enero del año 25, y vemos que hubo este pico a principio de año. Acá también, a fin de año y a principio de este año, tuvimos un pico aunque mucho menor, y los fallecidos eh, se mueven en paralelo, digamos, a lo que vemos acá, más fallecidos cuando hay más casos, y hacen como un paralelo de lo que es esta curva, la curva de los fallecidos. ¿Qué pasa con las variantes? Desde ya el año 2024, todo lo que se recluta, todo lo que se está secuenciando es Omicron. ¿Se acuerdan que cuando empezamos allá por el 2020 era la cepa Wuhan, la original, que fue mutando, fue cambiando, fueron apareciendo nuevas cepas con distintos comportamientos? Apareció en su momento el beta, apareció el delta, apareció el Omicron, y el Omicron se instaló. Pero hay pequeñas mutaciones, a lo que se llama subvariantes, que van cambiando, cambiando. Y de hecho, esto es lo que se está secuenciando a la semana 40 del año pasado. Esto más o menos es septiembre, una cosa así. Habría que mirar exactamente el calendario, pero bueno, más o menos hablamos de septiembre del año pasado, en donde todo esto es Omicron. Omicron es este color mostaza, y acá vemos que dentro de Omicron no importa, lo más frecuente ahora es la BA2.86, antes estaba la JN1, pero no es el punto. El punto es que todo lo que tenemos al día de hoy, calculando unas 900 secuenciaciones que se hicieron en nuestro país a partir de distintas muestras que les van llegando, todo lo que se está viendo es Omicron y sus subvariantes. ¿Por qué es importante esto? Porque el que está vacunado sin refuerzo y tiene la cepa original, el parecido desde el punto de vista inmunológico con estas subvariantes es tan poco que la posibilidad de defenderme también lo es. Por eso es tan importante permanecer
digamos, seguir vacunándose, permanecer actualizado, esa era la palabra que buscaba, con la vacunación. Qué interesante porque siempre los pacientes te dicen, ah, bueno, pero la vacuna tiene las cepas del hemisferio norte, y si acá pasa lo mismo, ¿no? Y en realidad uno va viendo que acá también hay investigación, también vas viendo qué tipo de cepa tenés, no es algo totalmente transicional que uno dice, bueno, una temporada del hemisferio norte y después el hemisferio sur viene para aquí. ¿Eh? Pero bueno, el hecho de tener que hay estudio, obviamente eso te da una mayor seguridad. Tal cual. Y el mundo se maneja, o sea, esto se está moviendo igual en todo el mundo. Y la otra cosa que es muy loca del COVID es que es un virus respiratorio, con lo cual uno piensa, virus respiratorio igual invierno. Y no, este se mueve más en verano. Bueno, vos lo mostraste, la curva ¿Por como qué? fin de año epidemiológico subía. Tal cual. Y esto se viene manteniendo, ¿eh? Se viene manteniendo. O sea que, Bueno, todos lo recordamos, o sea, o quizás en uno mismo o en los familiares cercanos, tipo diciembre que iban antes de las fiestas que iban cayendo, ¿no? Con el tema del COVID. tal cual. Ahora, si miramos, esto es un trabajo de Estados Unidos, el COVIDNet, que es una red de actualización constante de COVID, adultos mayores de 18 años, ¿qué pasa con el estatus vacunal? Y acá señalamos a los mayores de 65. Igual, la verdad, esto está igual para todos. No sabemos si están bien vacunados. Ay, perdón, la, em, espera, la columna de color muy oscuro azul, la verde tienen por lo menos una bivalente entre eh, el 22 y el 23, y la rosa chiquitita y muy modesta tienen una vacuna actualizada 23-24. Estados Unidos. A todas las edades pasa lo mismo. Estamos en el horno en cuanto a la vacunación, a la actualización de vacunas. ¿Estamos mejor nosotros? No. Datos del Ministerio de Salud, que si bien son de enero del 24, me atrevo a afirmar que hoy estamos peor que entonces, porque solo en ese momento el 61% de las personas mayores de 3 años, tenían una dosis de refuerzo, o sea, la vacuna inicial y una dosis de refuerzo, y solamente el 25% tenía 2 dosis de refuerzo. Principio del año pasado. Si uno piensa que, al menos en lo que escucha y en lo que ve, estamos, si no igual, peor, no hay mucho para decir. También hay que reconocer que los adultos mayores res- respetan más el tema de las actualizaciones que los adultos más jóvenes, ¿eh? Esto es verdad también. ¿Qué dice el ministerio? Hay que recibir un refuerzo de la vacuna que esté acorde a las cepas circulantes, que esté acorde a las cepas circulantes. Si las cepas circulantes pertenecen todas a la a la variante Omicron, bien digo, tenemos que tener algo que contenga Omicron en su formulación. ¿Ok? ¿Qué dice el ministerio? Grupos de alto, divide a la población en tres: alto, mediano y bajo riesgo. Alto riesgo, mayores de 50, trabajadores de la salud, inmunocomprometidos, personas gestantes. Todos estos, una vacuna cada 6 meses. Ministerio de Salud de la Nación. Grupo de riesgo bajo, los que son los que no pertenecen a ninguno de estos grupos y no tienen ninguna comorbilidad que facilite la infección respiratoria y por COVID. En el medio están los que están
en una edad inferior a los 49, pero que tienen alguna comorbilidad. Entonces a estos hay que darles una dosis en los últimos 6 meses y después seguir una vez por año. ¿Por qué en los últimos 6 meses? Porque seguro que es una dosis actualizada, ¿está? Pero, pero, no todos estamos muy de acuerdo con esta invitación. De hecho, acá les muestro datos tanto de reunión de la Comisión de Vacunas como los datos de la recomendación que hicimos nosotros el año pasado con la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, este consenso que está disponible online, si lo quieren ver, es muy piola para adultos mayores, y este consenso lo llevamos adelante con muchos compañeros de la sociedad. De hecho, con Marce escribimos creo que el capítulo de gripe, ¿no? Eh, y lo coordinamos junto con Matías Manzotti, el presidente de la sociedad, y yo, y que vamos primero a qué dijo la CONAIN. CONAIN es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es una comisión multidisciplinaria que no es vinculante, o sea, lo que ella recomienda no necesariamente lo tiene que poner en práctica ministerio, pero es bienvenida esta recomendación siempre desde el oído del Ministerio de Salud. El 11 de abril del 24, la Comisión Nacional de Inmunizaciones dice, hay que poner la vacuna COVID en calendario. Tiene que ser una más de las 19 vacunas de calendario. Y se vuelven a reunir el 8 de agosto y dicen, hagamos un paralelo, hagamos un sinónimo de la vacuna de gripe y la de COVID. ¿Por qué? Y nosotros desde SAS coincidimos. Porque la de COVID, la de gripe está instalada. Entonces, son pocos los adultos mayores o las personas con comorbilidades que no van a vacunarse en el otoño. Hagamos el paralelo. Digamos, vacunate para COVID y gripe, juntas, en el otoño, una vez por año. Personas de 6 meses a 5 años, independientemente del estado de comorbilidad que tengan, 5 a 64 con comorbilidades y personal de salud o personas gestantes, independientemente de la edad, o personas mayores de 65. Y en la SAJA agregamos una cosa más, y es que personas con comorbilidades, alto riesgo, todos una vacuna por año, todos los adultos mayores. Pero además, si esta persona tiene múltiples factores de riesgo o es una persona con fragilidad moderada o severa, según la escala de Rockwood, fue la que nosotros elegimos con un valor de 5 o más, la recomendación es que la reciban cada 6 meses, igual que un inmunocomprometido. ¿Está? Padre, qué interesante, volvemos diferenciamos el concepto edad con fragilidad. O sea, por más que uno piense a los 90 años va a ser más chance que el paciente tenga más frágil que a los 70, eso desde ya. Y la otra cuestión es el hecho que hoy por hoy, corregime, lo de la vacuna COVID está en manos de Nación, vos tenés que irte a vacunar a los centros, que quedan, por lo menos acá en Cava, son en muchos hospitales, dar la vacuna, ahí te tenés que dar las dos juntas, como vos decís, aprovechar el evento, que me voy a vacunar para la gripe, pero bueno, me vacuno en la gripe y COVID al mismo tiempo, pero tengo que ir a un centro que den las dos vacunas y en forma simultánea. Tal cual. No hay, hoy por hoy, está en investigación, sí, pero todavía no hay una coformulación. Coformulación quiere decir en la misma jeringa las dos vacunas. Hoy todavía no hay eso. Como si fuera la triple de viral, ponele, que es sarampión, paperas y rubiola. No existe COVID gripe. Hoy sí están trabajando para que consigamos. ¿Qué tenemos hoy en Argentina vacuna COVID?
hay dos tipos de vacunas. Todas las vacunas que tenemos disponibles son vacunas adaptadas, o sea, son vacunas que trabajan contra lo que tenemos hoy. O sea, todas son vacunas adecuadas para defendernos de las variantes de Omicron, subvariantes de Omicron. De hecho, tenemos dos tipos de vacunas, una a nivel privado, que es una vacuna proteica, y otra a nivel público, que es una vacuna de ARN mensajero. Hay dos marcas dentro de las vacunas de ARN mensajero, ambas monovalentes contra la subvariante XBB 1.5, no importa, sirve contra el bicho que está circulando hoy. La diferencia con la proteica es que la proteica es bivalente. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere decir bivalente? Que tiene dos cepas. ¿Cuál? La Delta y la Omicron. No tiene la Wuhan. Tiene la Delta y la Omicron. ¿Por qué no tiene la Wuhan? ¿Por qué se vio que sacando la Wuhan la respuesta es mejor? En principio porque hay algo que se llama el pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo al sistema inmune distraído con algo que ya conoce, trabaja menos sobre algo nuevo. Entonces, si yo le doy solo lo nuevo, me va a dar mejor respuesta para lo nuevo. Si yo le doy lo viejo, Wuhan, más algo nuevo, se me va a distraer demasiado en lo viejo. Eso se llama teoría del pecado original. Wow. Entonces, dijimos, las vacunas monovalentes, bivalentes, y dentro de las que tenemos, las proteicas, la proteica que está solo a nivel privado, se llama ARVA, que es una vacuna que se investigó en nuestro país, y las vacunas que hay a nivel público, que son las vacunas de ARN mensajero de Moderna y de Pfizer. La de Pfizer se llama Comirnaty y la de Moderna se llama Spikevax. Y el nombre es universal. Recordemos entonces un esquema primario, que ya lo tenemos, si Dios quiere, todos, más del 90% de la población lo tiene. Si somos sanos, 2 dosis separadas por un mes. Si somos inmunocomprometidos, 3 dosis separadas por un mes entre una y una. Todos deben recibir entonces una actualización, estamos hablando de adultos mayores, una actualización anual, y todos los que estamos acá escuchando, personal de salud, también una vacuna anual, y en frágiles cada 6 meses. ¿Qué mostró esta vacuna? Disminuir el riesgo de enfermedad grave, internación, muerte, tasas más bajas de eventos cardiovasculares posteriores, tanto infarto como accidentes cerebrovasculares, tasa más baja de long COVID y por lo tanto mejor estatus posterior a la infección cuando estamos vacunados que cuando no lo estamos. Efectos adversos sí, y ahora vamos a ver lo que dice la CONASEBA. En general los efectos adversos menores, autorresolutivos, con tasas de efectos adversos más bajos, y esto sí se vio, en adultos más grandes que en adultos más jóvenes. Menor cantidad de efectos adversos. ¿Qué dice la CONASEBA, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas? Este es un informe de agosto del año pasado, en donde de 65.000 eventos adversos reportados, el 95% no fueron graves, con un promedio de edad de más jóvenes. Esto que decíamos, mayor edad, menos efecto adverso. Pero vemos que la mayoría no fueron graves. Y esto es importante por todas las cosas que circulan de que la vacuna hace de todo. No. Y acá, para ir terminando,
lo que decíamos del rol de la vacunación, este trabajo que muestra la mirada desde lo que es el post-COVID, el long COVID, el COVID prolongado. Sabemos que todas las infecciones respiratorias pueden dar, de hecho, muchas de las infecciones, todas las infecciones pueden dar un cuadro prolongado de inflamación que genera varios síntomas, pero el long COVID realmente genera una pléyade de síntomas, mucho disconfort, mucha discapacidad en distintos grados, pero que es muy molesto. Y este trabajo compara en la era pre-Delta, Delta y Omicron qué pasa en cuanto a la aparición de post-COVID o de long COVID en los vacunados versus los no vacunados. Y se vio que hay una enorme diferencia. 5 de cada 100 personas que tenían menos tienen long COVID en la era postvacunal que en la era vacunal. Ah, pero puede ser porque el virus hubiera cambiado. Hablábamos de antes del Delta o del Omicron. El Omicron sabemos que es menos grave, genera menos también long COVID, pero lo que se vio es esto: el 28% de la menor cantidad de long COVID está asociado al cambio del virus y el 70% está asociado a la vacunación. O sea que claramente el vacunarse también disminuye la posibilidad de tener long COVID. Razón por la cual el Ministerio de Salud el año pasado, enero del año pasado, ya dice: la vacunación también es una estrategia importante para prevenir el long COVID con todo lo que esto implica. No solo enfermedad grave, internación, mortalidad, sino también, y estrés del sistema de salud, por supuesto, sino también long COVID. Para terminar entonces, dijimos que los adultos mayores frágiles tienen una respuesta inmune menor a las vacunas que sus pares no frágiles. Pero justamente son los que más necesitan las vacunas. Y si bien está claro que hay diferencias en la respuesta inmune, en el sistema inmune, en el frágil y en el no frágil, a pesar de que, tenemos que decirlo, los datos son escasos y hay bastantes controversias en algunos de ellos, está claro que a estos pacientes tenemos que ofrecerles la vacunación, porque son los que más se van a beneficiar. Es importante generar más datos en donde relacionemos, linkeemos inmunosenescencia, fragilidad, respuesta a la vacunación, y por lo tanto esto nos lleve a generar mejores vacunas para todos los adultos mayores y también, especialmente para los pacientes más frágiles. Recordemos que la vacuna de COVID hay que dársela una vez por año, todos. Los frágiles con ROCU de más de 5, mayor o igual a 5, una vez cada 6 meses, igual que los inmunocomprometidos. Que las personas pertenecientes a personal de salud tenemos que vacunarnos también independientemente de nuestra edad. Que la vacuna es gratuita, no necesitamos cita, no necesitamos receta. Vamos y nos vacunamos. ¿Para qué? Para evitar la enfermedad grave, la internación, la mortalidad, el long COVID y el estrés del sistema de salud. Y que aún los más escépticos que dicen, responden menos, los frágiles, qué sé yo, todos coinciden en que hay que ofrecer la vacunación y que hay que vacunar a estos pacientes. Con esto Como terminamos. estrategia espectacular, y como una estrategia desde el punto de vista de la geriatría para tratar de disminuir o impedir ese progreso de la fragilidad, porque después del cuadro infeccioso baja muchos escalones desde el punto de vista funcional y no siempre uno vuelve a su estatus previo una vez resuelto
el tema infeccioso. Así que desde ese punto de vista también de la fragilidad, nosotros lo tenemos muy incorporado en nuestra acción aquí en el hospital, donde el tema de la vacunación es clave, es primordial, justamente por esto también, porque después vemos, tiene el evento, se queda en cama 7 días o lo que sea, quizás no falleció, pero después la reincorporación a su estatus previo no siempre se logra o después de mucho esfuerzo. Bueno, este tema recién empezamos a hablarlo, estamos hoy el primer encuentro del año, las próximas dos vamos a seguir hablando, las próximas dos charlas vamos a seguir hablando de otras vacunas también y su impacto con respecto al tema de la fragilidad. Los invitamos a todos a que hagan las preguntas que quieran, los comentarios. Me acaba de aparecer nuevamente en el Zócalo nuestro mail para si quieren mandar las preguntitas Joyce y así recibir el certificado lo puedan hacer, los comentarios que quieran también. Y nos volvemos a ver el lunes que viene a las 19 horas con un nuevo capítulo de nuestro webinar ciclo 2025. Mil gracias, Miri. Un beso y un abrazo enorme a Sandra, que seguro que nos va a ver. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.